Preciosa. Basada en la novela Push, por Xavier. La historia nos habla de Clarice Precious Jones, una adolescente que al comenzar la película tiene 16 años, sufre obesidad, analfabetismo y vive en un lugar de clase baja en compañía de su madre, quien ve solamente la televisión y fuma, dejando todas las ocupaciones del hogar a su hija Precious. Desde pequeña, la protagonista sufrió abuso sexual por parte de su padre, dejándola embarazada 2 veces. Su primera hija nace con síndrome de Down y queda al cuidado de su abuela materna. Algo importante de destacar es un apoyo que el gobierno estaba dándole a Precious para que estudiara y para la crianza de sus hijos, dinero que la madre le quitaba. Esta escena se relaciona con el artículo periodístico de Glenda Crián y Susan Quiroga, que cita a otras personalidades del mundo de la psicología como Aberasturi y Nobel, que desarrollaron la conceptualización del síndrome normal de la adolescencia, por medio del cual se considera que el adolescente atraviesa una serie de desequilibrios y de inestabilidad extrema. Una de ellas es el fantaseo, como se puede ver en la película. Precious, al momento de ser agredida por su madre, recuerda cómo estaba siendo abusada por su padre. Para evitar este momento, fantasea que es una famosa y querida. Me gustan las matemáticas, pero no hablo, ni tampoco abro los libros. Precious en su primera escuela era una estudiante callada, buena en matemáticas excepto en las demás materias. Pero es expulsada por la directora porque está embarazada por segunda vez. Lo bueno es que después de unos días de la expulsión, la directora decide ir al domicilio de Precious para decirle que vaya a una escuela alternativa. La adolescente, a pesar de tener problemas, decide ir y realiza un examen para saber a qué nivel pertenecería. Una vez incorporada, el primer día la maestra inicia su clase haciendo participar a sus estudiantes e incentivándoles a hablar. El foco central a esta explicación se relacionará con el texto de Cole, Psicología Educacional, dando hincapié a los procesos de cambio comportamental que son provocados e inducidos en las personas debido a su participación en actividades educativas. La maestra les enseña el abecedario, a leer, escribir y a conocer museos. A este bebé le leeré y le voy a colgar colores en la pared. Precious expresa de que le leerá a su hijo. Esta escena se relaciona con el texto de Gluz, Kaplan y Kantarovich. ¿Es posible una escuela sin fracaso escolar? Citando al autor Bourdieu, donde la idea de que se puede comprender el papel de la escuela en la transmisión y legitimación de cierto tipo de capital cultural. El capital escolar, teniendo en cuenta las instancias previas de aprendizajes preescolares como experiencias condicionales de su adquisición. Volviendo al tema del síndrome normal de la adolescencia, lo que aparece en esta escena es la tendencia grupal. Se puede observar cómo el entorno con el que se rodea Precious, con sus compañeras, el enfermero, también por cómo habla con su docente por escrito, le ofrece seguridad y se siente querida después de que nació su hijo. En esta escena se puede visualizar la separación progresiva de los padres que sufre la adolescente, de manera forzada, ya que Precious, al volver a su hogar luego de haber dado a luz a su hijo, recibe violencia física y verbal por parte de su madre. A causa de esto, decide irse de su casa con su bebé, ya que no quiere que su hijo crezca en un ambiente lleno de violencia. Esta separación progresiva de los padres es necesaria para lograr la independencia de la protagonista. Al no tener donde ir Precious, pasa la noche en la escuela alternativa. Es ahí donde su profe la encuentra y le busca un lugar en donde pudiera estar, ya que la adolescente se encontraba herida y tenía a su bebé. Te encontraré donde vivir.
Lo que se puede analizar en esa parte es la intelectualización del conflicto como medio conveniente para manejar el conflicto. Y también... Señorita Rain, ¿por qué la deja enseñar a ella? Ni siquiera sabe hablar bien. Shh, que se ocupe Ronda. La intelectualización es un mecanismo de defensa por el cual una persona abandona el significado emocional de un suceso en su vida para centrarse excesivamente en una explicación racional. La racionalización tiende a dar una explicación lógica a los sentimientos o conductas que de otro modo provocarían ansiedad, culpa o inferioridad. En el caso de esta escena, Precious se siente un poco mal por molestar a su profesora. ¿Qué pasa? Pero no se me ocurrió nadie más. Evitando de esta manera pensar en todo el acto de violencia que acababa de sufrir con su madre. Continuando con la relación del texto, la crisis de la crisis adolescente, se menciona que a estas crisis que están abordando los adolescentes se suma una crisis extra que es terminar haciéndose cargo de los adultos que tendrían que responsabilizarse de ellos. Eso dificulta aún más todo el proceso adolescente. ¡Me jodiste la vida! Te llevaste a mi hombre, tuviste esos bebés repugnantes y me quitaron los cheques porque tú abriste esa bocota de estúpida. No soy estúpida y no me llevé a tu hombre. Tu marido me violó. Nadie te violó, cara. En el caso de la película se muestra constantemente cómo la madre de Precious está celosa de su hija, ya que dice que se llevó a su hombre en vez de asumir la responsabilidad de que su hombre fue quien violó a su hija. Hablemos del abuso. En mi casa nunca se metió droga. Yo no lo permití, nunca hubo droga en mi casa. Precious sabía que yo la mataba si aparecía con droga en mi casa. Usted sabe de qué hablo. La madre y Precious se encuentran en la oficina de la asistencia social y se habla de cómo se produjo la violación de su hija. A los 3 años empieza el abuso a Precious. Ella tuvo 2 hijos por parte de su padre y la madre nunca hizo nada por defender a su hija con tal de no perder a su hombre. Precious, cuando escucha esto, se siente dolida de todo lo que vivió. Ella comenta que logró aprobar el examen para cursar la preparatoria e ir luego a la universidad. La adolescente le dice a su madre que nunca más la volverá a ver. Entonces Precious sale de la oficina con sus 2 hijos. Volviendo al tema del síndrome normal de la adolescencia, en esta última escena de la película se puede visualizar la búsqueda de sí mismo y de la identidad, que tiene que ver con este proceso de empezar a repensarse. Precious comienza una nueva búsqueda de su identidad, siendo ella una adolescente de 17 años y madre de 2 hijos. Como se ha podido observar, la protagonista sufre una serie de cambios que han sido relacionados con los siguientes textos. El primero de ellos fue la crisis de la crisis adolescente de Glenda Crean y Susana Quiroga, que citan a los autores Aberasturi y Nobel para conceptualizar el síndrome normal de la adolescencia, que presenta características como la búsqueda de sí mismo y de la identidad, la tendencia grupal, la necesidad de fantasear, la separación progresiva de los padres y la intelectualización del conflicto como medio conveniente para manejar el conflicto. Como segundo texto tenemos la psicología educacional de Cole para abordar el tema de los cambios comportamentales. Y por último, ¿es posible una escuela sin fracaso escolar? De Gluz, Kaplan y Kantarovich, que citan al autor Bourdieu para señalar la importancia del capital cultural.